Buenas tardes a todas y todos. Hoy vamos a hablar de la A a la Z, un concepto fundamental, que es el de organismos electorales. Para entender la importancia de estas instituciones en los estados modernos, hay que recordar que vivimos nosotras y nosotros en el siglo de la democracia. Hoy más que nunca existe la idea universal que la democracia es la forma de gobierno más deseable y a la que más aspira el mundo y los seres humanos. Y entonces, precisamente, eh, si vivimos en democracia, pues la celebración de elecciones, sin que esto sea exclusivo, pero sí una condición necesaria, es el mecanismo más idóneo para vivir esta democracia en la que aspiramos. Entonces, salvo autocracias como los países que están adscritos al Islam u otros países como Cuba, en donde su sistema de organización política es distinto, sin criticarlo, es distinto, las elecciones tendríamos que partir de que son el espacio en el que todas y todos somos iguales, pero especialmente frente a la urna. Frente a la urna, el hombre y la mujer, la persona rica o la persona pobre, la persona con muchos estudios o la persona analfabeta, etcétera, etcétera, el que vive en un lugar rural o urbano, todas y todos en ese momento ejercemos un momento de igualdad. Entonces, la pregunta aquí sería, es ¿cómo le hacemos para organizar esas elecciones? ¿Cada cuándo hacemos las elecciones? ¿Cómo y de qué manera vamos a elegir a quienes nos representan? ¿Cuánto tiempo va a durar en su mandato? ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden elegirlos? ¿Quiénes forman parte de la ciudadanía? ¿La nacionalidad es una condición para ser ciudadano o ciudadano? ¿Es necesario haber nacido en un país? Y la pregunta del millón entonces es, ¿quién organiza las elecciones? Bueno, pues las elecciones se organizan a través de instituciones que se encargan justamente de administrar los procesos electorales. Las autoridades electorales son entonces, en un primer momento, digámoslo así, organismos u órganos encargados de cumplir con aquellos mandatos constitucionales, con aquellas funciones del Estado que están relacionadas con la organización, con la vigilancia de los procesos democráticos, para que las personas, los partidos políticos o candidaturas independientes accedan al poder público. Por lo regular, hay dos cúmulos de grandes actividades en materia electoral. En materia electoral, nosotras y nosotros podemos ver que existen los organismos administrativos electorales y los organismos jurisdiccionales, es decir, aquellos organismos que administran, que organizan las elecciones y aquellos otros que califican las elecciones, que precisamente ven si hay algún tipo de violaciones a la norma. Y dependiendo de las latitudes en donde nos encontremos en el mundo, podemos ver que hay, dependiendo también de la forma de Estado o de la propia organización política de los países, vamos a encontrar en el mundo que las organizaciones electorales, los organismos electorales, que son de los que estamos hablando, pueden ser bicéfalos o unicéfalos, unicéfalos de una sola cabeza, donde tanto la cuestión administrativa como jurisdiccional cae en el mismo organismo, o en países como el nuestro, en donde la función administrativa cae en el actual Instituto Nacional Electoral y en los organismos públicos electorales locales, o bien en los tribunales del Poder Judicial de la Federación y tribunales locales. Eso nos lleva a otra pregunta. A ver, hay veces también que dependiendo la organización política del país en el que nos encontramos, pueden ser un organismo único, un organismo nacional, o en países como el nuestro o como los Estados Unidos, en donde hay diversas autoridades gracias al federalismo en el que nos encontramos. Entonces, ahí hay otra variable. Una tercera variable es, y esta me parece fundamental, hay países en donde los propios organismos electorales son producto del andamiaje gubernamental. Regularmente, en algunos lugares pertenecen al poder ejecutivo, en otros al legislativo. Y hay otro tipo de organismos electorales, como es el caso de México, en el que encontramos que son organismos autónomos, instituciones autónomas. Entonces,
Ahí están esas tres variables, si son una sola autoridad, unicéfalos o bicéfalos, si son autoridades en distintas dimensiones a partir de la organización política, como es el modelo federal, u organizaciones que son gubernamentales o autónomas. Entonces, esa es la primera dimensión que hay que diferenciar de los organismos, las primeras dimensiones de los organismos electorales. Así como los seres humanos medimos nuestra vida a partir de calendarios o estaciones del año, quienes estudiamos elecciones tenemos una cosa que se llama el ciclo electoral. Ese es, digamos, nuestro termómetro temporal. Y el ciclo electoral, que es un ciclo interminable en el que nos encontramos quienes nos dedicamos a estudiar las elecciones, pues vemos que se divide en tres periodos. El ciclo electoral tiene la fase preelectoral, que es aquella donde se construyen los marcos jurídicos, donde se hacen la construcción de la norma, cuántas circunscripciones, de qué maneras, cuántos escaños va a haber. También en esa etapa se ve la planeación, la construcción de proyectos, cuánto dinero necesito, el presupuesto, el financiamiento, etcétera, etcétera. Y además hay una variable muy importante. En México, en esa fase preelectoral del ciclo, encontramos dos variables que son muy importantes. La credencialización, que es la identificación oficial. No todos los organismos electorales en el mundo credencializan a la gente, en México así es. Y también la labor de educación cívica. En el mundo no todos los organismos dan educación cívica. Hay veces que le corresponde a las instituciones de educación y hay veces que le corresponde al propio Estado y es una función de los organismos electorales. La siguiente fase es la fase electoral, cuando se cierra la lista nominal, se acreditan a las personas observadoras, se hacen las campañas, se construyen candidaturas, hay una cuestión de infracciones y sanciones, acceso a medios de comunicación, la jornada electoral, etcétera, etcétera, los cómputos, y luego una fase postelectoral donde se hacen auditorías, evaluaciones, se consolida profesionalmente a las personas que trabajan en la función electoral y, por supuesto, se ve si hay o no la necesidad de hacer reformas. Eso es lo que pasa en, en los sistemas electorales y todo eso tiene un impacto directo en los organismos electorales. Nosotros y nosotras en México hemos vivido una serie de reformas muy importantes. Hay quienes dicen que son 8 grandes reformas electorales. Para mí son 9 reformas, porque la de 2005 incorpora el voto de los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero, y entonces, pues para mí es una reforma muy importante. Y todas esas reformas han modificado cuestiones muy importantes de nuestro sistema electoral que tocan a los organismos electorales. Por cierto, en este momento de nuestra historia se habla mucho de reformar nuestro sistema electoral, un sistema electoral cuya reforma fue en 2014. Y miren, las reformas, colegas, regularmente se presentan cuando hay fallos graves. De repente ves que en 1977 no había espacio para partidos minoritarios y la reforma de 1977, la LOPE, lo que hace es precisamente, bueno, pues reconocer las diputaciones de representación proporcional. Vemos también, por ejemplo, que después del fraude de 1988, encontramos que era necesario regular que el Ejecutivo no regulara las elecciones. Antes las administraba la Secretaría de Gobernación, el brazo político del Poder Ejecutivo. Ahora vemos que es una institución autónoma. Y entonces hay un dicho británico que es, si no está roto, no lo arregles. Y yo bromeo regularmente con mis amigos con el afán de que ahora no existe algo que hay que reformar y entonces más bien todavía no lo reformes, ¿no? Entonces, bueno, con esta reforma de 2014 encontramos que hay una organización de los propios organismos electorales en donde eh, cada uno de los estados, de las entidades federativas, tiene un instituto local y además hay un instituto nacional electoral. Eso no es nuevo. Antes de la reforma de 2014 ya existía. Sin embargo, la reforma de 2014 eh, se, se dieron cuenta las y los legisladores en el espíritu de la ley que los poderes locales, fuerzas iliberales, factores como
grupos de poder o factores reales de poder, poderes fácticos a nivel local, empezaban a mandar, a mandatar lo que ocurría en los institutos locales. Con la reforma de 2014 eso se reguló, se acabó, y entonces se llamó la reforma del federalismo colaborativo. Ya no era ese instituto federal electoral que se había construido de manera autónoma con la historia, que además es una de las instituciones más importantes de la historia política de nuestro país. Ahora es un Instituto Nacional Electoral. Ese Instituto Nacional Electoral elige a las y los consejeros, al órgano máximo de dirección de cada uno de los organismos públicos locales. Y entonces, con eso se frena la intromisión de los poderes locales. Pero con esa reforma electoral hubo un cambio de funciones que el Instituto Nacional Electoral y los ahora llamados OPLE tienen que cumplir. Todo esto viene articulado en la base quinta del artículo 41 de nuestra Constitución. Entonces, en ese artículo lo que se dice, a ver, el INE, el Instituto Nacional Electoral, es un organismo público autónomo, pero además es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios. No es algo que no es una institución que pueda expropiarse por el capricho político de ningún actor o actora política. No puede hacerlo. No me conviene y entonces lo quito. Es un órgano autónomo, es un organismo autónomo del Estado mexicano. Y hay quienes mencionarían, por cierto, que es un cuarto poder. Eso es falso, ¿eh? Y yo quiero mencionar algo. Muchos de los defensores del modelo electoral actual mencionan que el INE es un cuarto poder. El INE no es un cuarto poder, como diría Octavio Paz, por amor a la precisión. Es falso eso. El INE es un organismo constitucional autónomo que se basa en 5 grandes valores que son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y además, ahora con la reforma de 2019, paridad de género. Entonces, es cierto que no es un cuarto poder, está a la altura de los poderes de la Unión, está a la altura, porque es el organismo en quien el Estado mexicano deposita la función, la condición de igualdad jurídica para elegir a las autoridades políticas. Entonces, pero no quiere decir, al ser autónomos, no quiere decir lo que les mencionaba, que ningún actor político puede remover al organigrama del instituto. Eso puede hacerse con mecanismos constitucionales, pero no por el capricho político. Y el ejercicio de las funciones del INE corresponde a aquellas áreas en las que los procesos históricos y sociales de nuestro país, que son muy ricos, dieron origen a un sistema imparcial a los 3 poderes de la Unión. El gobierno no podía ser juez y parte. Hay muchos organismos constitucionales autónomos. Por ejemplo, ahora está de moda esto de los otros datos, tener otros datos. Pues no puedes tener otros datos. Ahí está un organismo constitucional autónomo que es el INEGI, que da datos verídicos. ¿Cómo medir las políticas públicas? Pues el Coneval. No es yo, presidente, por decir algo, no puedo medir si mi política es un éxito o un fracaso. La transparencia y la rendición de cuentas, el INAI, los derechos humanos, la CNDH. Bueno, pues también las elecciones y más las elecciones tienen que ser producto de un organismo autónomo. Tienen que estar libres del juicio de las y los políticos. Somos el árbitro. El INE es el árbitro. No somos. Me siento parte del INE, por supuesto. Pero no es un cuarto poder. Y es muy importante decirlo. Están a la altura de los poderes, pero no es un poder de la Unión. Se acordarán ustedes, y si no se acuerdan y no la han leído, por supuesto que les invito a hacerlo, esta obra de Charles Louis de Secondán, barón de Montesquieu, del espíritu de las leyes, en donde dice que justamente la división de poderes agrupa las instituciones y sus funciones con el fin de impedir que el abuso de poder estatal. Es una teoría antigua, pero muy vigente, sobre todo para nuestros tiempos. Y entonces a eso hay que referirnos cuando hablamos de organismos administrativos. El INE
El INE lo que hace entonces es administrar elecciones. Administrar todas las elecciones, ¿cuáles? Elecciones federales, porque nuestro país está propiamente dividido tanto en lo nacional como tiene una división federal. Entonces, el INE, ahora sí, lo que hace con esta personalidad jurídica, con esos grandes valores que lo envuelven, que además le dan certeza a la ciudadanía, es organizar las elecciones de nuestro país, presidente, Senado y Cámara de Diputadas y Diputados. Cada uno de los estados de la República tiene también elecciones a nivel local y municipal. Entonces, los organismos públicos locales electorales de cada una de las entidades organizan los comicios para elegir a las gubernaturas, jefatura de gobierno, las legislaturas locales y las presidencias municipales. Entonces, aquí la pregunta que me hacían las colegas de la cátedra era, ¿serán lo mismo el INE y los OPLE? Explícanos por qué no son lo mismo. Y claro que no. Tienen diferentes actividades y diferentes funciones. En México, por ejemplo, el INE está conformado, su órgano máximo de dirección está conformado por 11 consejeras y consejeros, incluyendo a quien ejerza la presidencia. Ahorita la ejerce el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, como en su momento lo hizo Leonardo Valdés, Luis Carlos Ugalde o el gran José Woldenberg. Y por cierto, aquí sí hay que mencionarlo, la próxima presidencia tendría que recaer en una mujer, esperemos que así sea. Y además, en situación de paridad, hay 5 consejeras electorales y 5 consejeros electorales. El INE, como esta gran autoridad electoral, tiene delegaciones en cada estado, se llaman juntas locales. Y además de las delegaciones, tiene 300 subdelegaciones a nivel distrital para cada uno de los distritos electorales en los que se divide el país, federales. Cada uno de los estados de las entidades federativas cuenta con un OPLE y ese OPLE es el organismo que organiza las elecciones y tiene también a nivel subdelegacional organismos desconcentrados para cada uno de los distritos electorales uninominales en que se divide el estado. Apenas se hablaba de desaparecer a los OPLE. Eso es un despropósito. Es un despropósito porque atenta contra la soberanía de los estados. Somos una república federal. La soberanía recae en el pueblo. Entonces sería un despropósito, pero además es un despropósito porque hay entidades como Baja California Sur, en donde hay 2 distritos federales, pero hay al menos 10 distritos locales. Entonces no sería posible homologar de manera eficiente esa representación política del pueblo, el pueblo que es en quien recae la soberanía. Bueno, entonces también hay que mencionar justamente que con la reforma de 2014, la actual, se diferenciaron procesos electorales y procesos federal nacionales de elecciones, pero se construyó esta cuestión del federalismo colaborativo en donde se establece una relación muy importante entre los organismos locales y el INE. ¿Al INE qué le corresponde? Y eso es muy importante. En México, al INE le corresponde la capacitación electoral, también la geografía electoral, el diseño y la determinación de los distritos electorales, la forma en la que se divide el territorio en secciones electorales. Antaño, yo les platicaba hace rato, que los poderes fácticos, los poderes locales, fuerzas iliberales, factores reales de poder, como el narcotráfico que existe en este país, pues decían más o menos cómo me conviene hacer, ellos no decían gerrymandering, pero cómo me convendría hacer la distribución del territorio. Bueno, pues ahora eso recae en el INE. Recae en el INE también el padrón y la lista nominal de electores. Ya no existe la posibilidad de que se filtre la lista de electores y de electoras, de personas electoras, algún partido político o en Amazon, en el Mercado Libre, como llegó a pasar en su momento. Ahora el INE es la autoridad exclusiva que tiene la lista, que credencializa, que además ubica las casillas y designa a las personas funcionarias de mesa directiva de casilla.
El INE en nuestro país hace las reglas, los lineamientos, los criterios, todos los formatos en materia de resultados del PREP, de resultados preliminares, conteos rápidos, observación electoral, pero además tiene una función que es sumamente importante, que es la de fiscalización. Antaño también veíamos, antes de la reforma de 2014, que algunos institutos electorales locales, otra vez por las fuerzas locales que existían, pues fiscalizaban a modo, si está el partido de mis cuates, pues no les pongamos más que una sanción, verbal. Si está el partido de los que no son mis cuates, pongámosles una sanción mucho más fuerte. Ahora la fiscalización tanto de ingresos como de egresos a partidos y candidatos y candidatas, la hace el INE. Y además de eso, pues prepara la jornada electoral, imprime las boletas, hace el escrutinio y cómputo y tiene cuatro funciones importantes que le dio la propia reforma. Asunción, es decir, el INE tiene la capacidad de asumir, de traer hacia sí un proceso electoral local, si así lo considera, si ve que está en peligro la elección, puede asumirla, puede delegar a los organismos públicos locales electorales para que no se caiga en una centralización de funciones, aunque en la realidad el INE ha delegado en estos 8 años 0 veces, y puede atraer temas para centrar precedentes importantes. Entonces, y además el cuarto es la selección de consejeras y consejeros de los organismos públicos electorales locales. Entonces, hasta aquí ustedes me podrán decir, bueno, pues el INE hace todo, acceso a tiempos de radio y televisión, el INE hace todo. No, no hace todo. No hace todo el INE. Los OPLE tienen también, además de la organización electoral, de los comicios locales, tiene, por ejemplo, derechos de acceso a las prerrogativas para candidaturas y partidos políticos, y sobre todo un eslabón que a mí me parece fundamental, que es el de educación cívica. A ver, no es el mismo México el del que vivimos en Iztapalapa, Ciudad de México, que el que viven en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, o que el que se vive en Tijuana, Baja California. No es el mismo México el que viven en la Sierra de Guerrero que en el de la Sierra de Aguascalientes. Y entonces cada una de las particularidades que vivimos tienen que ser materializadas para la ciudadanía a través de campañas de educación cívica, que las cuales no pueden ser las mismas. Y es una función toral de los organismos públicos locales electorales. Entonces, y además es una de las grandes diferencias. Los organismos públicos locales electorales también declaran la validez y el otorgamiento de constancia de las elecciones locales. Imagínense si el INE hiciera todo, sería una institución que estaría más sobrecargada de funciones. Y entonces, precisamente en México, el diseño de los organismos electorales, propiamente dichos, está dividido de esa forma. Hay también organismos electorales que son jurisdiccionales, que son el Tribunal Electoral del Poder Superior de la Federación, del Poder Judicial, y tribunales locales. En esa materia yo no voy a entrar porque voy a hablar desde los organismos, estoy hablándoles de los organismos administrativos, pero vale la pena al menos enunciarlos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las 5 salas regionales, una en cada circunscripción electoral, y la sala especializada, y cada una de las entidades federativas tiene su propio tribunal local. Entonces, la importancia de los organismos electorales en nuestro país y en las democracias del mundo es clave porque fungen como los árbitros para poner la cancha más pareja para que las personas que quieren acceder al poder político lo hagan de manera justa, de manera limpia, de manera libre. Que existan elecciones libres, aquellas que son competitivas, justas, transparentes, que el voto de la ciudadanía sea un voto informado, que no se vote por el candidato más popular o que no se o la candidata, o que al contrario no se desvirtúe a alguien solamente porque no cae bien, más bien que se pongan a discutir las ideas. Entonces los organismos electorales tienen esa función, organizar las elecciones,
y después de las elecciones evaluar qué es lo que mejor se ha hecho, qué es lo que puede mejorarse y cómo puede mejorarse. Son sin duda un alfil en la construcción democrática y sin los organismos electorales no hay democracia. Les deseo una excelente tarde y muchas gracias por escucharme.